A Heather Sullivan la arrastraron por el cabello frente a una licorería como si no valiera nada. Carla Dupré, la poderosa gerente del HOA, pensó que podía borrar a los invisibles sin consecuencias. Pero entonces aparecieron dos gemelas silenciosas, con un pasado oculto y una misión clara: devolver la voz a quien la había perdido. Y no imaginas cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, esta vez, la justicia sí tuvo nombre. Las manos de Heather estaban en carne viva. La piel, reseca por semanas sin jabón, se había agrietado bajo la lluvia de la madrugada. Aún así no soltaba el cartón húmedo bajo su cuerpo. Era lo único que separaba sus huesos del concreto helado. Su manta, una cobija infantil con dibujos ya irreconocibles, colgaba empapada de sus hombros, como si incluso el calor se hubiera rendido con ella. Frente a la vieja licorería en el cruce de Washington y Third, los autos pasaban con indiferencia. Algunas ventanas se subían instintivamente, otras ni se molestaban. Nadie bajaba la velocidad, nadie miraba. Para ellos, ella no estaba allí. Para el mundo, Heather no era más que un error que alguien olvidó borrar. La puerta del local se abrió con un sonido metálico, y un adolescente salió con una botella en la mano y auriculares colgando del cuello. Al verla, frunció la cara como si oliera algo podrido. «Basura humana», murmuró lo bastante fuerte para que ella lo oyera, pero sin mirar atrás. Heather no respondió, ni parpadeó. A esas alturas las palabras ya no dolían. Lo que dolía era seguir escuchándolas. Detrás de él emergió una figura conocida. Carla Dupré llevaba tacones negros que no encajaban con la acera sucia, un abrigo blanco sin una arruga, y labios tan estirados por el colágeno que casi parecían sonreír por sí solos. Era la presidenta del comité vecinal del área, el HOA, y actuaba como si el asfalto le perteneciera. A su lado venían dos hombres vestidos de negro con insignias bordadas que decían seguridad comunitaria. Ninguno llevaba placa oficial, pero sí actitud de autoridad. Heather se enderezó, pero no dijo nada. Ya conocía esa esquina, ya la había vivido. Carla no saludó, no preguntó, ni siquiera fingió educación. Otra vez aquí, espetó con voz fría. Ya te dimos 3 advertencias, Heather. 3. Y te lo dijimos bien claro. No puedes dormir aquí. Heather apenas tuvo tiempo de abrir la boca cuando uno de los guardias dio un paso adelante. Sin una sola palabra, se agachó y la sujetó del cabello, con la misma rudeza con la que se aparta una bolsa olvidada en la acera. El tirón fue brusco, violento en su simpleza. Heather soltó un quejido seco, no tanto por el dolor, sino por la humillación. Sus manos rasparon el cemento mientras intentaba mantener el equilibrio. Nadie intervenía. Nadie grababa. Nadie gritaba. «Ahora te vas», dijo Carla sin levantar la voz, como si dictara una orden de rutina. «Te lo advertimos». Heather no se resistió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había perdido la fuerza para seguir peleando sola. Y en ese momento, cuando todo parecía hundirse una vez más, 2 sombras aparecieron desde el otro lado de la calle. Desde la otra acera, justo donde la sombra de una señal oxidada caía sobre la banqueta resquebrajada. 2 figuras se detuvieron. Nadie las vio llegar, como si hubieran salido de una costura invisible entre las grietas del barrio. Estaban quietas, inquietantemente quietas. Eran jóvenes, no más de 17. Vestían igual, sudaderas grises con capucha, pantalones oscuros, mochilas destenidas con costuras torcidas. Las cremalleras colgaban sin apuro. A simple vista, parecían hermanas. Pero un segundo vistazo revelaba lo obvio. No eran solo hermanas. Eran idénticas. Misma postura. Mismo cabello negro trenzado hacia atrás con precisión militar. Mismo gesto ausente. Una gota de agua caía por la punta de una trenza. Ninguna se la quitó. Observaban, no con compasión, ni con enojo, sino con ese tipo de mirada que precede a las decisiones irreversibles. Heather aún estaba de rodillas, el rostro inclinado, una mano en el suelo húmedo. El guardia seguía sujetándola por el cabello. Y Carla, a solo pasos, hablaba por teléfono con tono exasperado, como si la escena frente a ella no tuviera más peso que una mancha en la acera. Una de las gemelas, la de la trenza más corta, adelantó un pie. Su voz emergió sin elevarse, pero tan precisa que incluso el tráfico pareció bajar de volumen. «Vienes con nosotras». Así, sin dramatismo. Como si fuera lo más lógico del mundo. Nadie entendió, ni Heather, ni el guardia, ni Carla, pero antes de que alguien pudiera decir algo,
La otra gemela ya se movía. Su paso era medido, sin apuro. No hubo advertencia, ni una palabra. En cuestión de segundos, su mano alcanzó la muñeca del guardia. El gesto fue firme, fluido, no fue un golpe ni una agresión impulsiva. Fue una acción quirúrgica, nacida de rutina, de memoria, de algo muy antiguo. El guardia soltó a Heather en el acto. Su grito fue breve, más por la sorpresa que por el dolor. Heather se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. La primera gemela ya estaba a su lado, sujetándola por el antebrazo con una firmeza extrañamente delicada. No dijo nada más. No preguntó si estaba bien. No necesitaba hacerlo. En el mismo instante, su hermana sacó de la manga un pequeño bote de spray. Lo sostuvo visible, a la altura del pecho. Sin apuntar directamente a nadie, no lo agitó, no amenazó, solo lo mostró. Y fue suficiente. Carla dio 2 pasos atrás, tropezando con uno de los maceteros decorativos de la acera. Su voz tembló ligeramente cuando murmuró algo sobre la policía, pero ni siquiera ella parecía convencida de lo que decía. Su autoridad, su postura, su abrigo blanco planchado. Todo eso había quedado suspendido en el aire, y mientras el guardia masajeaba su muñeca en silencio, las gemelas simplemente giraron. No corrieron, no escondieron el rostro, no dudaron. Tomaron a Heather de los brazos, una a cada lado, y comenzaron a caminar, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Como si ese trayecto, esa calle, ese momento, hubiera sido ensayado en sus sueños. Como si supieran exactamente a dónde iban. Heather, sin entender del todo, les siguió el paso. Sus piernas apenas respondían, pero no se resistía. Era como flotar entre 2 fuerzas silenciosas. Y así, mientras los autos seguían pasando, mientras el mundo no se detenía, 3 figuras se alejaban por la vereda húmeda. 2 sabían lo que hacían. Una estaba a punto de recordarlo. El auto no tenía matrícula visible. Las ventanillas estaban cubiertas por una capa de polvo que no dejaba ver el interior. Durante todo el camino, Heather no preguntó a dónde iban. No porque no quisiera, sino porque aún no podía creer que alguien, quien fuera, hubiera intervenido a su favor. Ni una palabra fue dicha durante el trayecto. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto rugoso de una zona que Heather no reconocía. A las afueras, donde la ciudad ya no promete nada. Finalmente se detuvieron frente a un motel de una sola planta, flanqueado por máquinas expendedoras vacías y postes de luz que parpadeaban como si dudaran de su propósito. El letrero decía Sunset Rest, habitaciones por noche o por hora, aunque varias letras ya no estaban. Solo quedaban sombras de neón apagado. Las gemelas bajaron primero. Heather lo hizo después, con movimientos torpes, como si sus piernas recordaran por sí solas lo que era caminar. Ava se adelantó hacia la puerta de la habitación 3C y la abrió con una llave física, metálica, como las de antes. No había sensores. No había nada moderno. La habitación olía a humedad antigua, a ventanas cerradas demasiado tiempo. Había 2 camas individuales, una mesa plegable y una pequeña televisión empotrada que no emitía señal. Sobre la cómoda una lámpara sin pantalla lanzaba luz directa y dura. «Es nuestro por ahora», dijo Ava con calma mientras dejaba la mochila sobre una de las camas. «Lo alquilamos por noche, con efectivo». Zoe no dijo nada. Fue directo al pequeño microondas encajado en un rincón, sacó un envase de sopa instantánea y lo colocó sin siquiera mirarlo. Un zumbido lento llenó la habitación. Ese tipo de sonido que te recuerda lo solos que están los lugares sin alfombra ni música. Heather se sentó al borde de la otra cama. Sus dedos temblaban, aunque no sentía frío. Su cuerpo aún procesaba todo. Todavía llevaba la misma ropa empapada del encuentro frente a la licorería. Aún tenía tierra bajo las uñas. Pero nadie en esa habitación parecía juzgarla. Zoe habló finalmente sin girarse. «No preguntes de dónde venimos». El pitido del microondas marcó una pausa. «¿Solo qué vas a hacer ahora?» Heather alzó los ojos, no entendía, no sabía qué decir. Toda su vida se le había ido desfilando desde la muerte de Michael. Él había sido paramédico, 12 años de servicio. Le decían el último en rendirse. Y sin embargo, no pudo ganarle al cáncer. Después de eso, todo fue descenso. Una estafa disfrazada de refinanciamiento seguro. La hipoteca desaparecida entre trámites, una orden de desalojo que nadie explicó. La ayuda prometida nunca llegó. El sistema solo sabía celar papeles, no leer historias. 6 meses después, Heather buscaba comida detrás de restaurantes. Aprendió a distinguir las bolsas de pan que aún estaban secos. Aprendió a esconderse de la lluvia en lavanderías abiertas. Y en todo ese tiempo,
Nunca nadie se detuvo. Pero estas chicas no pedían nada, no ofrecían explicaciones, no sonreían, eran frías, calculadoras, como piezas de una maquinaria que no tiene tiempo para emociones innecesarias. Y sin embargo, no eran crueles. No les habían hablado con desprecio. No las habían tratado como a una carga. Solo las habían llevado consigo. Como si supieran que ella, por alguna razón, debía estar allí. Heather apretó la manta de la cama entre los dedos. Por primera vez en semanas. No tenía miedo de cerrar los ojos. La luz que entraba por la ventana del motel era tenue y color ámbar, filtrada por una cortina que alguna vez fue blanca. Heather, aun sin cambiarse de ropa, se había recostado sobre la cama con las piernas encogidas, observando el techo. En la habitación reinaba un silencio denso, como si las paredes supieran demasiado y prefirieran callar. Ava estaba sentada en la esquina de la otra cama, encorvada, leyendo un papel doblado que guardaba dentro de su mochila. Al mover la cabeza, su sudadera gris se deslizó por el hombro, dejando ver la clavícula. Heather parpadeó. Había algo allí. Un pequeño tatuaje, apenas visible, no era decorativo, no tenía símbolos ni arte, solo una secuencia de letras y números, como un código de barras en forma humana. ¿Eso qué significa?, preguntó Heather casi sin querer con voz baja. Era más curiosidad que juicio, más intuición que intención. Ava levantó la vista. No parecía sorprendida por la pregunta, tampoco incómoda, pero no fue él a quien respondió. Zoe, que estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared con las piernas cruzadas, alzó la voz sin moverse. Nuestras marcas. Se hizo una pausa, no larga, justo la necesaria. Como ganado, Heather sintió un escalofrío, no por la comparación, sino por la naturalidad con que fue dicha. Así sabíamos, continuó Zoe sin variar el tono, a qué grupo de custodia pertenecíamos. La habitación no se volvió más fría, pero Heather juraría que el aire se volvió más denso. Ninguna de las gemelas ofrecía detalles, no era necesario. Heather, con apenas esas pocas palabras, ya podía imaginarlo. Las identificaban así. Un número para cada una. Un lote, un sistema. Custodia. Balbuceó Heather, buscando sentido a lo imposible. Ava asintió con lentitud. Un programa estatal, pero gestionado por una red privada. Para jóvenes sin hogar. Para reducir carga administrativa, decían. Zoe completó sin apartar la vista de un punto invisible frente a ella. Era experimental. Una frase tan usada y, a la vez, tan peligrosa. Heather sentía como su cuerpo se tensaba. Ava bajó la mirada al papel en sus manos. Lo dobló otra vez y lo guardó sin apuro. Pero algo salió mal, dijo. Alguien dentro. Empezó a vender datos. Ubicaciones, nombres, preferencias. Zoe añadió, como si enumerara los ingredientes de una receta: edad, estado físico, si tenían familia, si alguien las buscaría. Heather ya no podía moverse, no porque no quisiera, sino porque entendía demasiado. ¿Y las niñas? Susurró, aunque ya conocía la respuesta. Nadie contestó de inmediato. La pausa, esta vez, fue más larga, y luego Ava dijo, con una calma casi cruel: algunas desaparecieron. La frase flotó en el aire como una mancha de tinta en agua clara. Heather tragó saliva. El corazón le latía en la garganta. Durante semanas, había pensado que su vida era un desastre, una ruina personal. Pero ahora comprendía que había un abismo mucho más profundo bajo sus pies. Las gemelas no hablaban como víctimas, no hablaban como heroínas, hablaban como sobrevivientes que ya no pedían explicaciones. Zoe la miró por primera vez con algo parecido a ternura, apenas un brillo en los ojos, nada más. Sobrevivimos, dijo. Su voz no tenía ira, ni tristeza, solo una decisión tomada hace mucho. Y ahora, agregó Ava, somos nosotras quienes elegimos a quién ayudar. Heather no contestó, porque no sabía si estaba siendo salvada o reclutada. La noche había caído con un silencio pesado sobre la habitación del motel. Afuera, la luz de un farol temblaba sobre el pavimento, proyectando sombras alargadas en las cortinas raídas. Dentro, solo el zumbido lejano del refrigerador llenaba los espacios entre palabras no dichas. Ava estaba sentada en la cama, con la espalda recta y los ojos fijos en una vieja mochila negra que acababa de colocar sobre sus rodillas. Sus dedos, cuidadosos, abrieron el cierre sin mirar. Extrajeron un cuaderno. Era delgado, con tapas blandas y bordes doblados por el uso. La tinta había traspasado algunas páginas,
Heather lo miró sin saber qué esperar. Ava lo abrió por la mitad y lo giró lentamente, hasta que Heather pudo ver. Una lista. Escrita a mano. Letras angulosas. Precisas, como si cada trazo hubiera sido repasado más de una vez. Nombres. Ubicaciones. Fechas. A veces una anotación breve. O una flecha, un símbolo, pero siempre lo mismo. Datos, identidades, fragmentos de personas. Ella, dijo Ava, marcando con el dedo una línea en particular. Carla Dupré. Heather contuvo el aliento. Ava no levantó la voz, no dramatizó. Está en la lista. Se hizo una pausa. No por lo que te hizo hoy. Heather sintió un pequeño vuelco en el estómago. Lo que le había hecho hoy ya le parecía suficiente. Pero había algo más. Señor, continuó Ava sin apartar el dedo del papel, por lo que le hizo a Siena, ese nombre, Siena. A Heather no le decía nada, y, sin embargo, algo en la forma en que fue pronunciado le provocó un escalofrío. ¿Quién es Siena? Preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no sería fácil de oír. Zoe, que hasta ese momento había permanecido de pie junto a la puerta, habló por primera vez en varios minutos. Era como tú. Su voz sonó más suave, no fría, tampoco dolida, sino cargada de una verdad antigua, repetida muchas veces. Viuda, desahuciada, pasando desapercibida para todos. Heather tragó saliva. Un día desapareció, continuó Zoe. Nadie preguntó por ella, ningún reporte, solo alguien que la vio por última vez dormida frente a una parada de autobús. Abachero el cuaderno lentamente. 3 semanas después, alguien intentó vender sus documentos en un mercado ilegal. Heather parpadeó. Su mente no alcanzaba a procesar la escena. Era demasiado cerca, demasiado real. Una parte de ella quería pensar que todo era un error, que esa historia era aislada, una coincidencia, pero no lo era. Lo supo porque las gemelas no hablaban con odio, hablaban con certeza, con la claridad de quienes ya no tienen dudas, solo propósitos. Heather bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente, pero no de frío. Era otra cosa. Dentro de ella, algo se activaba. No era rabia ciega, ni miedo paralizante. Era una llama, pequeña, silenciosa, pero viva. Una llama que decía: no dejaré que pase de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Heather no solo sentía que debía sobrevivir, sentía que podía hacer algo más. La casa estaba vacía por fuera. Unas persianas rotas colgaban de las ventanas como costillas expuestas. Desde la calle, parecía otro de esos esqueletos urbanos que nadie reclamaba ya. Sin luz, sin dirección visible. Heather dudó cuando las gemelas la guiaron hacia la parte trasera. Una puerta semioculta por hojas secas y una cerca vencida daba paso a unas escaleras que descendían bajo tierra. Sin decir palabra, Ava la abrió. El aire que salió era húmedo y denso, con un leve olor a cables quemados. Bajaron en silencio. Las escaleras crujían, pero ningún ruido subía, como si ese lugar no quisiera ser oído. El sótano no tenía ventanas, solo una lámpara colgante en el centro, desnuda, que lanzaba un halo amarillento sobre una mesa plegable. Encima, una laptop antigua de esas con teclado reparado y carcasa ralada, pero encendida, y conectada por múltiples cables a una pequeña marana de dispositivos. Discos duros, repetidores de señal, una caja metálica con ventilación lateral y una antena extraña. Zoe se sentó frente a la pantalla. Ava encendió un pequeño ventilador portátil. No usamos redes, dijo Ava sin girarse. Ni nubes, ni nada que se pueda rastrear. Heather se acercó, lentamente, como si estuviera entrando en un lugar donde se cocinaba algo que no entendía. La pantalla estaba dividida en 6 ventanas. Cada una mostraba una calle distinta. Tráfico, esquinas, bodegas, callejones. Pero no en tiempo real de YouTube ni de redes sociales. Eran accesos directos a cámaras de tránsito públicas, otras privadas, algunas mal enfocadas, todas colocadas en puntos donde nadie miraba. Todo lo hacemos por ángulos muertos. Agregó Zoe, digitando un comando. Una de las ventanas cambió. Un acercamiento a un estacionamiento, un auto blanco, una figura que bajaba. Heather contuvo el aliento. Carla, con su abrigo planchado, con esa sonrisa que no legaba a los ojos. Zoe ajustó el audio. La calidad era mala, pero clara. Hazla desaparecer, decía Carla. Nadie la va a reclamar. Una pausa. Un zumbido. Hay otras como ella. No podemos permitir que empiecen a cuidarse. Una risa, y luego silencio. Heather retrocedió medio paso, no por miedo físico, sino por el peso de lo que acababa de escuchar.
Era real, no era paranoia, no era teoría, era prueba. ¿Cuándo fue esto? Pregunto. Ava respondió sin mirar. Hace 3 días. En el mismo lugar donde tú estabas. Heather se apoyó en una estantería oxidada. El corazón le latía con fuerza, pero no de pánico. Era algo distinto, más profundo. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Con esto, Zoe se giró por primera vez. Su rostro estaba en sombra, iluminado solo por el brillo del monitor. En su voz no había enojo, ni ansiedad, solo certeza. Lo mismo que hacemos con los demás. Heather frunció el ceño. ¿Qué cosa? Zoe miró la pantalla. Luego sonrió por primera vez, apenas un trazo en los labios. Exponerla. Una pausa. Pero con estilo. La lámpara parpadeó levemente. Ava ya estaba armando algo en un programa de edición. Heather no entendía cómo ni cuántas veces lo habían hecho antes. Pero algo era claro, no estaban improvisando. El salón comunal del condado estaba lleno. Silas blancas dispuestas en filas perfectas. Botellas de agua sobre mesas cubiertas con manteles reciclables. Afiches con logos del HOA en cada esquina. Seguridad, orden, comunidad. La gente murmuraba mientras Carla Dupré subía al podio. Vestía de azul marino. Su blazer sin una arruga, su peinado tan rígido como su sonrisa. Parecía segura, convencida de que tenía el control. Como comunidad, dijo, proyectando su voz con maestría. Debemos tomar medidas firmes para mantener nuestras calles limpias, ordenadas. Hizo una pausa, midiendo a su audiencia. Y libres de indigencia. Algunos cabecearon en aprobación. Otros miraban sus teléfonos. Nadie esperaba que esa tarde fuera distinta a las demás, hasta que la puerta principal se abrió. El sonido no fue fuerte, pero bastó para que varias cabezas giraran. Heather entró con paso contenido. Estaba limpia. Llevaba un vestido sencillo, color beige claro, de tela suave, prestado, el cabello recogido en un moño, el rostro sereno, pero firme. No era la mujer acurrucada en cartones que habían evitado mirar días antes. Era alguien distinto. Alguien que ya no se escondía. Desde el fondo de la sala, Ava sostenía un celular en posición horizontal. Grababa. Zoe, sentada detrás de una laptop, transmitía en vivo, sin anuncios, sin etiquetas. Solo el rostro de Heather caminando por el pasillo central hacia el podio. Carla parpadeó al verla. Por un instante perdió el hilo, no porque la reconociera de inmediato, sino porque no la reconoció en absoluto, no así, no de pie, no en control. Heather llegó hasta el micrófono lateral, el que se dejaba para comentarios públicos. Tomó el aparato con ambas manos. No temblaba. Respiró hondo, y luego habló, con voz clara y sin una sola nota de temblor. Buenas tardes. Silencio. Mi nombre es Heather Sullivan. Un par de asistentes levantaron la vista. Un apellido sonaba más fuerte cuando se dice con propósito. Hayes 48 horas, esta mujer. Dijo, girando apenas la cabeza hacia Carla. Autorizo que me arrastraran por el cabello como si fuera un animal callejero. Un murmullo se extendió por el salón como un soplo de aire frío. Una mujer en la segunda fila dejó caer su bolígrafo. Un hombre frunció el ceño. Carla abrió la boca pero no habló. Heather no le dio espacio. Me llamaron basura. Me dijeron que no valía la pena. Pero alguien grabó lo que pasó. Pausó. La tensión era palpable, y entonces lentamente sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su vestido, la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Y aquí, dijo, están las grabaciones. Hubo una exhalación colectiva. Como si todos en esa sala entendieran, al mismo tiempo, que algo estaba a punto de romperse. Carla dio un paso atrás, como si la habitación se hubiera encogido. Una asistente del juez se levantó de su silla. Un periodista local encendió su cámara portátil. Heather no gritaba, no lloraba, no suplicaba, simplemente hablaba, y eso en ese momento tenía más fuerza que cualquier discurso ensayado. Esa noche el mundo no se detuvo. Pero sí, por un momento miró. El video se subió sin grandes etiquetas, solo una descripción sencilla. Testimonio público, Heather Sullivan. Grabado desde el fondo del salón con audio claro, sin cortes ni filtros. La imagen de una mujer de pie, frente a una sala llena, sosteniendo una memoria USB como si fuera una bandera, su voz firme, su rostro calmo, su verdad. En menos de 3 horas, la grabación había sido compartida por colectivos barriales, páginas de denuncia ciudadana y cuentas con miles de seguidores. Al amanecer, llevaba más de 100.000 visualizaciones.
Al mediodía ya nadie podía fingir que no lo había visto. La etiqueta #Carla a la cárcel escaló entre las tendencias. Los comentarios se multiplicaban minuto a minuto. Yo vi cuando maltrato a una mujer en silla de ruedas el año pasado. Mi tío trabajó con ella en Hoa. Dijo que siempre arreglaban las cosas por debajo. Donde denuncio si me pasó algo parecido. El impacto fue más que digital. Fue humano. 2 antiguos empleados del Hoa escribieron desde cuentas anónimas. Uno afirmó que los reportes de personas vulnerables eran eliminados del sistema. Otro adjuntó una captura de un correo con el asunto: limpieza rápida en zona B, sin registro oficial. La presión pública no tardó. La policía, que semanas atrás se limitaba a recibir avisos de vecinos, ahora enfrentaba cámaras en su puerta. Declaraciones, peticiones, micrófonos extendidos. Finalmente, Carla Dupré fue llamada a declarar ante la Fiscalía del Condado. Salió de su casa entre flashes y preguntas, sin maquillaje, sin sonrisa. Pero en la habitación del motel no hubo celebración. Las gemelas no hablaron. Zoe solo observaba el flujo de comentarios en la pantalla de la laptop. No se reía, no alzaba la voz. Ava guardaba los cables y cerraba su mochila. Rutina, nada más. Heather, sentada sobre la cama, con los ojos hinchados, lloraba en silencio. No por venganza, no por revancha, lloraba por algo más íntimo, más hondo. Lloraba por haber vuelto a ser vista, por haber dicho su nombre en voz alta sin miedo, por haber contado su historia sin que la callaran, por haber recuperado algo que no sabía que se podía perder, la dignidad. Zoe murmuró, casi para sí misma. Una menos. Y entonces, bajo la pantalla del portátil, no con alivio, sino con determinación, porque sabían que Carla era solo una entre muchas. Pero esa noche, al menos una voz había sido escuchada, y esa voz había cambiado el rumbo de algo. El aire afuera estaba inmóvil. La noche había caído por completo, pero aún no era tarde. El bullicio de la autopista cercana vibraba a lo lejos como un eco distante, sin llegar del todo. El estacionamiento del motel era un rectángulo de concreto cuarteado, iluminado por un solo farol parpadeante. Un carrito de supermercado oxidado reposaba junto a un contenedor de basura mal cerrado. Heather estaba sentada sobre el bordillo, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Ava, de pie a unos pasos, revisaba algo en su celular. Zoe no estaba a la vista. Heather había estado callada por largo rato, demasiado. La brisa movió una hoja seca que cruzó frente a sus zapatos. Entonces, sin mirar, habló. ¿Por qué yo? La pregunta no fue acusación, no fue reproche. Fue suave, quebrada apenas por la sinceridad. No lo preguntaba para reclamar. Lo preguntaba porque, por fin, estaba lista para escuchar la respuesta. Ava no respondió enseguida. Guardó el celular con cuidado. Se acercó y se sentó a su lado, con la misma naturalidad con la que una hermana menor se sienta junto a la mayor, aunque el mundo piense lo contrario. Miró hacia el asfalto. Luego, simplemente dijo, ¿por qué resististe? Heather giró apenas el rostro, pero no dijo nada. ¿Por qué te defendiste? Continuó Ava, incluso cuando no tenías con qué. Una pausa. Y porque alguien tiene que hablar, por los que no pueden. La frase no fue grandilocuente, no buscaba consuelo, solo decía la verdad. Heather bajó la mirada. Sintió cómo se le formaba un nudo en el pecho, pero no por tristeza. Recordó a Mikkel. Él solía decirlo en los días difíciles, cuando los gastos médicos se acumulaban, cuando las promesas del seguro no se cumplían, cuando el dolor era más fuerte que el sueño. No necesitamos ser fuertes todo el tiempo, solo no rendirnos. Heather tragó saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Porque en ese momento, por primera vez desde hacía meses, entendía. No la habían salvado por lástima, ni por azar. La habían salvado porque había algo en ella que aún estaba vivo. Y ese algo tenía que continuar. Ava no dijo nada más. No hacía falta. Las dos se quedaron allí, sentadas en silencio. 2 figuras distintas, unidas por algo invisible. El farol sobre sus cabezas parpadeó una vez más, y esta vez no se apagó. La noche estaba quieta, no había viento, no se escuchaban autos, ni siquiera los zumbidos habituales de la nevera o los tubos fluorescentes. Solo el respiro lento del tiempo que parecía haberse detenido. Heather estaba sentada en la silla más apartada de la habitación. No era tarde, pero ya nadie hablaba. Ava revisaba su mochila como si contara cosas invisibles. Zoe digitaba algo en su laptop con movimientos mecánicos, sin mirar el teclado. Entonces, Heather alzó la voz. No fue un grito,
ni siquiera una petición firme. Fue apenas un susurro que atravesó la calma como una línea de lápiz sobre papel blanco. Quiero ver el archivo completo. Ava alzó la mirada primero, luego Zoe. No respondieron de inmediato. Hubo una pausa, larga. Del tipo de pausas donde se decide si una puerta debe abrirse o no. Ava cerró la cremallera de su mochila con cuidado. Zoe no habló, solo movió los dedos, y la pantalla de la laptop cambió. No era un archivo común. No había logo, ni diseño, solo un título. Archivo rojo. La carpeta se abrió, y Heather entendió por qué habían dudado. Decenas de carpetas internas aparecieron ante sus ojos. Cada una llevaba un nombre, y un código, y una fecha. Ava conectó un pequeño disco externo y desvió la pantalla hacia Heather, que se acercó con lentitud, casi como si temiera profanar algo sagrado. Un clic. Y aparecieron rostros. No eran fotografías profesionales, eran tomas casuales, de cámaras de seguridad, de credenciales, de registros médicos, algunas desenfocadas, otras, con miradas directas, rotas, vacías. Heather tragó saliva, avanzó con el dedo. Deslizó una, luego otra, niñas, madres, ancianos. Una mujer con moretones visibles en el pómulo. Un hombre de cabello blanco con la camisa desgarrada frente a un cartel de propiedad privada. Una joven de mirada firme, con una nota escrita a mano. Última ubicación conocida. Zona industrial. Lote 17. Coordenadas, direcciones, fechas. Detalles que a nadie parecían importarle, excepto a ellas. Heather se detuvo frente a una imagen. Una niña con trenzas desordenadas. Sonreía. Y al lado una anotación. Desaparecida. Última vez vista con un voluntario del centro de tránsito. Nada más. Heather sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo, era algo más profundo. Como si cada rostro fuera un hilo que tiraba de su conciencia hacia abajo. ¿Por qué tienen todo esto? Preguntó sin girar la cabeza. Zoe se apoyó contra la pared. No miraba la pantalla, miraba a Heather. Porque nadie más lo guarda. Dijo, simplemente. Ava, desde el fondo de la habitación, agregó. Y alguien tiene que recordar. Silencio. Heather cerró la laptop con delicadeza. No por rechazo, sino por respeto. Esa carpeta no era un archivo. Era un cementerio sin lápidas. Un testimonio sin juicio. Una verdad que no cabía en titulares, pero que ardía más que cualquier noticia. Esa noche, Heather no durmió, no por pesadillas, sino porque, por primera vez, comprendía la dimensión de lo que habían construido las gemelas. Una memoria subterránea, un mapa del olvido, y ahora, ella también lo llevaba dentro. La mañana era clara, sin nubes, pero fría. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja. Heather caminaba despacio por la acera, con un abrigo prestado sobre los hombros y una carpeta delgada entre las manos. Frente a ella, la pequeña iglesia blanca se alzaba con su fachada bien cuidada y su letrero de bienvenida a un fresco. Todos son bienvenidos en la casa del Señor. Heather subió los escalones con calma. El edificio no era nuevo, pero tenía flores en las jardineras y bancas pintadas con dedicación. Dentro las luces estaban encendidas. Se escuchaba música suave, algún coro ensayando. Una mujer mayor, amable, le sostuvo la puerta. Heather murmuró un gracias. Pero apenas entró, sintió las miradas, breves, corteses. Y luego la distancia. Un hombre vestido con camisa blanca y pantalón beige se acercó. Llevaba una placa que decía Pastor Benjamin. Disculpe, dijo con tono amable, aunque sus ojos no sonreían. ¿Viene por primera vez? Sí, respondió Heather. Quisiera participar del servicio. Él asintió, pero su gesto se volvió más rígido. Lo lamento, dijo, bajando un poco la voz, pero nos han advertido sobre ciertas figuras públicas recientes, y bueno, entendemos que estuvo usted en algunos medios. Heather no respondió, solo lo observó. No queremos atraer conflicto, concluyó el pastor, mirando alrededor como si buscara una excusa visible. La frase quedó flotando en el aire, clara, definitiva. Hubo un tiempo, no hacía mucho, en que esas palabras la habrían hundido, en que habría asentido, bajado la cabeza, dado media vuelta con los hombros caídos. Pero ese tiempo había pasado. Heather respiró despacio. No alzó la voz, no buscó escándalo. Solo dijo, con una firmeza tranquila que no pedía permiso, el conflicto no viene conmigo. Una breve pausa. Yo lo expongo. El silencio se hizo más pesado que las paredes. Heather giró. Caminó hacia la salida sin apuro, sin temblar, sin mirar atrás. Las flores en las jardineras aún estaban allí.
Pero algo había cambiado. No en ellas. En ella. Ya no buscaba un lugar donde la aceptaran. Ahora, caminaba con una verdad que no pedía sillas reservadas ni manos extendidas. Ya no solo sobrevivía. Ahora resistía. Y en su paso, aunque nadie lo notara aún, algo nuevo crecía. Una fe que no necesitaba techo. El día había sido gris desde el principio. Las nubes, bajas, casi rozaban las farolas del estacionamiento. El motel olía a humedad más que de costumbre. Heather no había dormido bien. Desde el incidente en la iglesia, algo en su interior se movía, como si estuviera demasiado despierta para volver a cerrar los ojos. Fue entonces, al regresar a la habitación después de una caminata sin rumbo, cuando lo notó. Un sobre, delgado, sin nombre, empujado por debajo de la puerta, sin huelas, sin pisadas afuera, se agachó y lo recogió. Su peso era ligero, pero en su interior algo tintineó con un sonido metálico. Heather cerró la puerta con llave antes de abrirlo. Lo hizo despacio, con los dedos tensos, como si su cuerpo ya supiera que lo que había dentro iba a cambiar algo. Y tenía razón. Dentro encontró 3 cosas. 1. Una llave de taquilla, de esas que se usaban en estaciones de autobuses o gimnasios. El número grabado era 107. 2. Un papel doblado con una dirección escrita a mano. Una terminal olvidada en el extremo oeste del condado. 3. Un pequeño post-it amarillo, pegado con descuido al borde del papel. Una sola palabra en mayúsculas escritas con tinta azul. Confía. Heather sintió un escalofrío, no de miedo, de reconocimiento. Ese tipo de mensaje no era improvisado. Venía de alguien que sabía lo que hacía. Esa misma tarde tomó un autobús hasta la dirección. Nadie la siguió. Nadie la esperaba. La terminal estaba casi vacía, con solo un par de máquinas expendedoras rotas y un guardia que dormitaba en una silla de plástico. La taquilla 107 estaba al fondo, polvo en la ranura. Heather introdujo la llave. Giró. Dentro encontró una pequeña caja negra como las que se usan para guardar discos duros portátiles. La llevó de vuelta al motel. Cuando conectó el dispositivo a la laptop de Zoe, quien le cedió el espacio sin decir una palabra, la pantalla se iluminó con un solo archivo. Sienna_final.mp4. Heather no respiró durante los primeros segundos del vídeo. Era una habitación parecida a la suya. Una mujer, sentada frente a la cámara, con el cabello recogido en una trenza gruesa, los ojos cansados, la voz baja, quebrada por dentro, pero firme por fuera. Si estás viendo esto, significa que no volví. Una pausa. La mujer respiró hondo. Me llamo Sienna. Fui parte del mismo programa de custodia. Me llamaron muchas cosas, pero mi nombre es ese. Si ven esto, no dejen que Carla borre todo. No dejen que nadie más desaparezca como yo. Heather cerró los ojos. No por miedo, ni por tristeza. Era otra cosa. Un silencio espeso que se formaba en el centro del pecho. Una sensación que no necesitaba palabras. No lloraba por ella, lloraba con ella, y por todas las que aún no tenían rostro, por todas las que estaban en la carpeta roja, esperando ser nombradas, por las que nadie más recordaba, pero él sí, y ese llanto no era debilidad, era deber, era un compromiso que se celaba no con firmas, sino con verdad. Cuando abrió los ojos, Heather ya no era la misma. Era martes, nublado, el tipo de día donde los noticieros locales hablaban de accidentes menores, inauguraciones escolares y reportes del clima. La sala de espera del Canal 7 era modesta. Sillas de plástico, una máquina de café que hacía más ruido que bebida y una recepcionista con gesto amable y cansado. Heather esperó en silencio. Llevaba una camisa blanca y una chaqueta prestada que le quedaba un poco grande. No usaba maquillaje, no tenía notas. Solo un USB en el bolsillo y un peso en el pecho que no venía de los nervios, sino de todo lo que ya había vivido. La periodista que la recibió se llamaba Clarissa. Le ofreció agua. Heather no la aceptó, solo pidió una cosa. No cortes mis palabras, no me edites. Si vas a grabar, graba todo. Clarissa la miró por un segundo, luego asintió. Sabía lo suficiente para entender que esa mujer no venía a inventar una historia. Venía a liberar una que ya no podía quedarse encerrada. La sala de grabación era pequeña, sin luces de espectáculo. Una cámara fija, un micrófono en el cuello de Heather. 2 técnicos detrás del cristal. ¿Lista?, preguntó Clarissa. Heather asintió. No se acomodó el cabello, no revisó cómo se veía. Solo se sentó.
con la espalda recta, los hombros firmes y la mirada quieta. Cuando la luz roja de la cámara se encendió, Heather no sonrió. No lo necesitaba. Su voz fue suave pero firme, como un puente de concreto que no hace ruido al sostener peso. Mi nombre es Heather Sullivan. Pausa. No represento a nadie. Otra pausa. No tengo seguidores. No tengo un canal ni un equipo. Pero tengo algo que muchos han perdido. Miro directamente a la lente. Verdad. Un silencio cayó en el estudio. Heather no lo rompió enseguida. Respiro, y entonces comienzo a hablar. No leo, no recito. Solo conto cómo había perdido a su esposo, cómo el sistema la sacó de su casa sin advertencia, cómo durmió en la calle, cómo fue arrastrada por el cabello frente a una licorería, cómo dos adolescentes sin apellidos visibles, pero con propósito, la levantaron del suelo, cómo descubrió la red, cómo vio la carpeta roja, cómo escuchó la voz de Sienna ya desaparecida. Cada palabra era una piedra colocada con cuidado, no para golpear, sino para construir algo. No estoy aquí para acusar a todos, dijo. Estoy aquí para decir que hay nombres. Y detrás de esos nombres, hay historias. Y detrás de esas historias, hay personas que ya no pueden hablar. Pausa. Pero yo sí. Cuando termino, nadie en la cabina técnica aplaudió. No porque no lo mereciera, sino porque nadie sabía cómo romper ese tipo de verdad. Clarissa apagó la cámara, le estrechó la mano. No dijo nada. El video se publicó esa misma noche, sin edición. 13 minutos exactos. Titulado simplemente Testimonio de Heather Sullivan. En menos de 24 horas, el correo del canal se llenó. Yo estuve en un programa como ese en 2008. Nunca supe qué pasó con los demás. Reconozco la voz de Sienna. Era mi compañera de refugio. Soy trabajadora social. Esto es real, y tengo pruebas. Cuentas pequeñas comenzaron a compartir el video. Luego medios mayores, no por su producción, sino porque algo en el rostro de Heather no podía ser ignorado. No era solo una historia sobre indigencia, no era solo sobre Carla, ni siquiera solo sobre Heather. Era un movimiento, hecho de palabras calladas demasiado tiempo, de rostros no documentados, de verdad sin micrófono. Hasta ahora, la noticia llegó por radio, ni siquiera fue titular en televisión. Carla Dupré, exdirectora de la Junta Hoa del Condado Norte, fue detenida esta mañana por presuntas irregularidades en la administración y abuso de autoridad. La investigación sigue en curso. Un locutor leyó el informe sin emoción. 23 segundos. Y luego pasó a hablar del tráfico. Heather escuchaba desde una silla en la lavandería comunitaria del motel. Zoe estaba junto a la ventana, mirando cómo el camión de la basura pasaba sin detenerse. Ava no dijo nada, solo revisaba correos impresos en papel reciclado. El arresto era real. Carla había sido esposada, conducida a un vehículo sin distintivos y trasladada fuera del vecindario donde reinó durante años. Los noticieros mostraron imágenes breves, su rostro cansado, sin maquillaje, sin discurso. Pero nadie celebró, porque algo no cuadraba. 2 días después, en una reunión de emergencia, la Junta del HOA anunció al nuevo director, Douglas Marrón, ex-consultor de seguridad urbana, ex-director de desarrollo cívico, ex-asesor privado de empresas de gestión territorial. Las palabras ex se acumulaban como capas de barniz sobre una puerta podrida. Y cuando Zoe leyó los informes filtrados, entendió. Está vinculado a la misma red de contratistas que trabajaban con Carla, dijo, sin levantar la voz. Heather no se sorprendió, solo asintió. Estaban en terreno conocido. Lo sabían desde el principio. Añadió Zoe. Solo necesitaban cambiar la cara. Una rotación más, dijo Ava. Como piezas intercambiables. Heather observó el documento impreso. En la parte inferior, una firma digital y un celo. Resolución de continuidad operativa. Silencio. La verdad era simple. El sistema no había caído, solo se había ajustado. Esto no termina con una cara, dijo Zoe finalmente sin amargura. Es una red. Heather giró el rostro hacia ella. Sus ojos no mostraban rabia, mostraban comprensión. Durante semanas, había creído que estaba enfrentando a una mujer, luego a una estructura. Ahora entendía, enfrentaban una lógica, un engranaje que se reconfiguraba cuando una pieza fallaba, y que siempre buscaba continuar, pero algo había cambiado. Ya no estaban solas, ya no eran invisibles. Heather respiró hondo. Entonces dejamos otra red, dijo. Una pausa, una que proteja. Zoe no sonrió, solo asintió con los ojos.
Había estaba encendiendo la laptop. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas lo sabían. No buscaban venganza. Buscaban reemplazar el miedo con algo más fuerte, con memoria, con estructura, con verdad que no dependiera de jerarquías. Carla había caído, pero el trabajo apenas empezaba. El sol aún no había entrado del todo por la ventana. Las cortinas, mal cerradas, dejaban pasar una línea dorada que cruzaba la colcha como una cicatriz de luz. Heather abrió los ojos despacio, sin sobresaltos. La habitación estaba en silencio, demasiado silencio. No se escuchaba el tecleo de Zoe, ni el crujir del suelo bajo los pasos de Ava, ni el zumbido suave del ventilador portátil. Solo el sonido de su propia respiración se incorporó lentamente. La manta aún conservaba el calor de la noche. Las sábanas estaban revueltas, pero solo de su lado. Sobre la almohada vecina, una hoja doblada descansaba con precisión. Papel blanco, esquinas rectas, sin adornos. Heather la tomó con cuidado, como quien toca algo más frágil que papel. La abrió. Dentro, unas pocas palabras escritas con letra apretada y firme. No buscamos gratitud, solo justicia. Vendrán otras. Nada más, sin firma, sin rastro. Heather no gritó, no preguntó dónde estaban, no salió corriendo a buscarlas, solo bajó la mirada, y el mundo entero pareció detenerse por un instante. Lloró, pero no por perdida, no por abandono, lloró por algo más profundo. Por lo que esas niñas, tan calladas, tan precisas, tan inquebrantables, le habían devuelto sin pedirlo. Su fuerza, su voz, su causa. Durante tanto tiempo, Heather había sobrevivido a golpes del sistema, al olvido de las instituciones, al juicio mudo de los transeúntes. Pero ellas no solo la ayudaron a levantarse, la enseñaron a mantenerse en pie. Y ahora, con su partida, le dejaban algo más grande que cualquier promesa, el deber de continuar. Heather se sentó en el borde de la cama, con la nota entre las manos. La luz del sol se desplazaba lentamente por la alfombra. Había empezado sola. Ahora sabía que no lo estaba, porque vendrían otras. Y cuando lo hicieran, ella estaría lista. 3 meses después, la ciudad seguía siendo la misma, el mismo clima impredecible, los mismos rostros apresurados en las avenidas, los mismos carteles de anuncios que nadie miraba por más de un segundo. Pero había un edificio nuevo, no en su estructura sino en su propósito. Era una antigua biblioteca municipal, cerrada por recortes hace años. Ahora, con las ventanas limpias y una puerta recién pintada, se llamaba Centro de Acción, no más silencios. Heather no lo dirigía desde una oficina con paredes de cristal. Su escritorio era una mesa rectangular de madera reutilizada. Las sillas no combinaban. La cafetera se apagaba sola cada media hora. Pero cada día, al menos una mujer cruzaba esa puerta con la espalda tensa, los ojos bajos, y salía un poco más erguida. Heather no daba discursos. No buscaba donaciones en eventos de gala, solo escuchaba, archivaba con cuidado, compartía números de contacto con refugios seguros, y miraba a los ojos sin juzgar. Sobre la pared central del salón de entrada, había un mural. Nadie sabía quién lo pintó exactamente. Apareció una madrugada. Las cámaras no captaron rostros. Solo el trazo, limpio, firme, silencioso. 2 figuras idénticas caminaban entre sombras, trenzas oscuras, sudaderas con capucha, miradas al frente, sin nombre, sin firma, solo la imagen, y debajo una frase sencilla: vienes con nosotras. Ninguna de las mujeres que se sentaban a esa mesa preguntaba por los nombres reales de las figuras. No hacía falta. Todas sabían lo esencial. Si alguna vez, en el momento más oscuro, alguien te decía esa frase, si alguna vez 2 voces femeninas y firmes pronunciaban esas 3 palabras, era porque algo estaba a punto de cambiar, porque estabas a punto de dejar de ser invisible, de dejar de huir, de dejar de esperar que alguien más hablara por ti. Heather aún llevaba la nota doblada en su billetera, la misma que encontró sobre la almohada, con la tinta un poco desvanecida, pero con el mensaje intacto. No buscamos gratitud, solo justicia. Vendrán otras, y ahora, esas otras llegaban, una por una, sin anuncios, sin ruido, pero con la promesa clara: aquí no hay salvadoras, solo manos extendidas